Hola a todos y todas. En este video voy a hablar de un problema que tal vez muchos que alguna vez han estudiado matemáticas les han mencionado, o quizás no, pero la verdad, independiente de eso, es un problema bastante interesante, por lo tanto, lo voy a explicar aquí y vamos a intentar generar una planilla de Excel que permita resolverlo automáticamente. Estoy hablando del problema de la caja más grande. Es un problema bastante simple, pero que podría resultar un verdadero dolor de cabeza para quienes lo tienen que resolver por primera vez. Supongamos que tenemos una hoja de papel y que en cada esquina le recortamos un cuadrado. Luego doblamos esas solapas que quedan para formar una caja como esta. La pregunta es, ¿de qué tamaño tendría que ser ese cuadrado para poder conseguir la caja más grande posible? Es decir, la caja con el volumen más grande. Bueno, para eso vamos a tener que recurrir a nuestras queridas, odiadas, útiles y poco comprendidas matemáticas. Le vamos a llamar x al tamaño del cuadrado. Le llamaremos k al largo de la hoja y j al ancho. La verdad es que esas letras son absolutamente arbitrarias. Podemos observar que la caja va a estar definida por qué tan grande es ese cuadrado que recortamos en las esquinas. De esa manera, si sabemos cuánto miden k y j, podemos estimar una función que nos explique cuál será el volumen de la caja para distintos tamaños de esos cuadraditos. Si asumimos, por ejemplo, que el alto de la caja va a ser x y los lados serían k y j menos 2x porque se le recortan 2x, uno a cada lado. Si multiplicamos estas tres dimensiones, vamos a obtener esta fórmula, la cual podemos trabajar un poco para llegar a esa. Esa es la fórmula que va a permitirnos calcular cuál es el volumen de la caja para distintos valores de x. Recordando que x es el tamaño del cuadradito que recortamos. Así, la caja tendrá distintas formas según el tamaño de ese cuadrado que recortemos. Aquí tenemos la función graficada con los parámetros k y j con los tamaños de una hoja de carta, que es 21,6 centímetros por 27,9. Podemos ver que es una curva de tercer grado, es decir, corta al eje x en 3 puntos. Aquí tenemos el volumen más alto. Ese es el valor más alto que la fórmula adquiere y es 1082,594 centímetros cúbicos. Esa es la caja más grande que se puede hacer. Y el valor de x es 4,026. Es decir, si nosotros recortamos a una hoja de carta en cada esquina un cuadradito de 4,026 centímetros, lograremos la caja más grande que existe. Y ya está, fin del problema. Pero vamos a terminar de desarrollar el problema completo, ¿sí? Noten también que existe un punto mínimo, el cual solo podría ser posible aquí, puesto que, como ven, está debajo del eje X, lo que significa que es negativo. Eso es imposible, el volumen de una caja no podría ser negativo. En estricto rigor, el volumen más pequeño que existe es ese punto de ahí, cuando el cuadrado mide 10,8 centímetros, y es el punto en el que el volumen toma el valor de 0, porque es el punto en el que los cuadrados son tan grandes que se tocan, haciendo desaparecer una de las variables porque ahora el ancho es igual a 0. Entonces la caja desapareció, no hay volumen. Ahora la pregunta es, ya, tenemos esa fórmula. Ya sabemos que hay un punto muy alto en esa fórmula y otro punto que es muy bajo que claramente no nos sirve. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es ese punto? Porque solo lo pudimos ver ahora que teníamos un graficador, pero ¿y si tuviéramos solo papel y lápiz, cómo podríamos saber ese punto? Bueno, aquí es donde empiezan a operar las matemáticas un poquito más avanzadas, porque necesitamos derivar esa función. Fíjense que ahora tenemos una ecuación de segundo grado,
¿Y para qué nos servirá esa ecuación de segundo grado? Bueno, volviendo al gráfico, si nosotros añadimos la curva que obtenemos al graficar esa derivada, vamos a obtener una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, es una parábola que corta el eje X en dos puntos, ahí y ahí. Pero noten cómo esos puntos coinciden con los máximos y los mínimos de la otra función. Por ejemplo, este está justo encima de ese puntito más bajo. 12,474, ese es el supuesto tamaño que el cuadradito debería tener si queremos que el volumen sea el mínimo posible, que ya vimos que eso es absolutamente ridículo de pensarlo porque el volumen de una caja no puede ser negativo. Pero este punto de acá, 4,026, es también el punto más alto de la otra curva. Así podemos ver cómo esta ecuación de segundo grado que acabamos de calcular nos entrega la respuesta. Es una de sus dos soluciones. Entonces, volviendo a ella, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar K más J y K por J por las medidas de la hoja de carta. Nos da eso. Y luego tenemos que asumir que esto es A, esto es B, esto es C. Y vamos a resolver esta ecuación de segundo grado con esta fórmula que ya es bastante conocida. Ahí tenemos uno de los dos puntos, ahí tenemos el otro. Se supone que uno de esos dos puntos es la respuesta que estamos buscando. Voy a desarrollar aquí el proceso completo. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos nos sirve? Por intuición, incluso por simple observación, ya podemos saber que 12,474 no podría ser, porque es imposible recortar un cuadrado que sea más grande que la mitad de uno de sus lados. Esa es la razón por la que quedaría en teoría un volumen negativo. Es decir, ya sabemos que es 4,026, pero ahora tenemos que deducir el procedimiento para saber a ciencia cierta que ese es el punto que necesitamos. Porque insisto, nosotros lo sabemos porque pudimos ver el gráfico. Pero si queremos hacer una planilla, necesitamos que haga este procedimiento completo. Para resolver eso, necesitamos volver a derivar. Tenemos una segunda derivada. Y ahora sí, ¿para qué rayos nos serviría esa segunda derivada? Bueno, volviendo al gráfico, resulta que nosotros podemos, con esa segunda derivada, calcular una recta que es tangente a esa ecuación de segundo grado. Es decir, nosotros podemos estimar esa línea verde que está ahí, que siempre va a tocar en un punto y solo un punto a esa línea roja. ¿Y para qué nos sirve? Noten como ahí, en el punto donde toca al valor de x que nos sirve, su pendiente es negativa, es decir, se está cayendo. Y por otra parte, cuando está aquí, la pendiente es positiva, porque está subiendo. Si nosotros evaluamos las soluciones en esa recta, el resultado será la pendiente. Nos va a servir aquel que dé un resultado negativo. Entonces nosotros tomamos esta segunda derivada, reemplazamos los valores K y J por las medidas de la hoja de carta y llegamos a esta recta. Y ahora tenemos que tomar las soluciones de la ecuación de segundo grado que acabamos de resolver y evaluarlas aquí. Es decir, reemplazar esa x por los dos distintos valores. Vemos como en el que nos sirve, que es 4,026, el resultado es menos 101,38, negativo. Lo que vimos recién, en ese punto, la recta estaba inclinada como hacia abajo. En cambio, para la otra x, 12,474, si la multiplicamos por 24 y le restamos 198, el resultado es 101,38, un número positivo, lo que significa que en ese punto la recta está subiendo. De modo general, esta es la manera de calcular el máximo y el mínimo de una ecuación de tercer grado. Pero en este caso, nosotros lo vamos a aplicar solo para saber de qué tamaño tiene que ser el famoso cuadradito que tenemos que recortarle a la caja. Ahora sí, sin necesidad de ver un gráfico, aunque ya lo vimos, pero sin la necesidad de hacerlo, ya podemos saber que esa es la respuesta del problema. Para una hoja de carta, 4,026 es el tamaño que debe tener el cuadradito para que sea la caja más grande posible. Para poder construir la planilla, vamos a necesitar considerar algunas cosas. Nosotros calculamos
tres funciones. V, que es la del volumen, y sus primera y segunda derivada. Cada una de ellas tiene un coeficiente que multiplica a la x elevada a algo. Esos coeficientes son todo lo que necesitamos para poder resolver este problema. Por lo tanto, en la planilla de Excel, básicamente lo que tenemos que hacer es calcular esos coeficientes, especificando cuánto debería valer k y cuánto debería valer j, que son las medidas del cuadrado o rectángulo que estamos usando. Entonces, en la planilla lo que haremos será primero dejar un espacio para que quien la use pueda especificar el tamaño del papel, un espacio para la X, es decir, la solución, y un espacio para el volumen, que también es interesante saber cuál es. Luego debemos dejar un campo donde el programa pueda calcular los distintos coeficientes de las ecuaciones que acabamos de estimar. Luego tenemos que resolver esa ecuación de segundo grado. Recuerden que una de esas dos soluciones es la que nos sirve y la otra no porque es el mínimo. Y para saber cuál es, debemos tomar esas X y pedirle al programa que las evalúe en la segunda derivada y que luego elija cuál es la negativa. Y así va a resolver el problema y elegir cuál es la que corresponde. Ok, vamos allá entonces. Primero debemos dejar un espacio para el largo y el ancho. Recuerden que el largo era J y el ancho era K. Un espacio para X, que es el número que estamos buscando y por el que nos hemos tomado tantas molestias. Y el volumen. Vamos a enmarcar esto. Y aquí tenemos que dejar el espacio para los coeficientes. Para V. Para este. De hecho, ahora que lo pienso, acabo de notar que en realidad la fórmula del volumen nunca la ocupamos. Solo la necesitábamos para saber esta ecuación de segundo grado que nos entrega una de las respuestas y el otro número que no nos sirve, y esta para saber cuál de las dos elegir. Así que no voy a escribir los coeficientes para V, solamente para la derivada, escribimos estos demás, y para la segunda derivada. Ok, entonces el primer número era 12, el segundo era igual menos 4 multiplicado por J más K, C era J por K. Y para la segunda derivada, A era 24 y B era también menos 4 por paréntesis J más K. Y no existía un C ahí. Vamos a colocar al tiro los valores. 21,6, 27,9. Bien, creo que esos números ya estábamos familiarizados con ellos. Ahora debemos pedir al programa que resuelva esa ecuación de segundo grado, esta, con la fórmula que se usa siempre para resolver esas ecuaciones. Igual menos b más raíz de esto al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido en a multiplicado por 2. Ahí tenemos una solución. Ya sabemos que esa es la que no nos sirve. Abajo es exactamente lo mismo, pero esta vez es menos. Bien. Veo que nos dio bien la x. Ahora, el siguiente paso, hay que evaluar eso en esta segunda derivada, es decir, la pendiente igual esto multiplicado por esto
más esto, positiva, por lo tanto, no nos sirve. Aquí exactamente lo mismo, igual esto multiplicado por esto más esto. Negativa, por lo tanto, esa no sirve. Bien, entonces ahora, x que sirve. Vamos a utilizar la función si. Esta función nos permite evaluar si se cumple o no una prueba lógica. En este caso, si esta pendiente es negativa o no. Hay que elegir una arbitrariamente. Por ejemplo, la de arriba. Igual si, paréntesis, esta es menor que 0, entonces considera esta, porque eso significa que es la x que nos sirve. En caso contrario, que elija esta, porque si no es menor que 0, entonces es la otra la que nos sirve. Y vemos cómo eligió la de abajo porque la de arriba no tenía una pendiente negativa. Entonces ahora, aquí escribimos igual esto y ya nos entrega la respuesta. Y ahora, además, podemos pedirle que calcule el volumen con la fórmula original, igual x multiplicado por el largo menos 2 veces x por el ancho menos 2 veces x. Y ahí tenemos el volumen en centímetros cúbicos, asumiendo siempre que el largo y ancho estén en centímetros. Si fueran metros, serían metros cúbicos. Y ya está. Entonces ahora podemos colocar cualquier medida, por ejemplo 40 por 45, y para un papel de ese tamaño el cuadrado tendría que ser de 7,05 y su volumen serían 5.642 centímetros cúbicos. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que... no sé cómo les podría servir. Quizás para alguien que venda productos y necesite optimizar el tamaño de las cajas, pero si usted es uno de ellos, espero que les sirva. Y muchas gracias por su atención. Adiós. De verdad, creo que este es uno de los videos que más me ha costado hacer. Literal, tuve que hacerle miles de cortes. Me equivocaba a cada rato, pero bueno, independiente de eso. El que más me ha costado hacer sigue siendo el del IMC, pero este ha sido uno de los que más diversión me ha traído. No sé si llamarle diversión, pero creo que ha sido uno de los que más me he entretenido haciendo. Espero que les haya gustado.